Muy bien, y en el programa del día de hoy, el récord que Mbappé igualó sin jugar un minuto en el Real Madrid. Enzo Fernández casi crea un conflicto diplomático entre Francia y Argentina. También tenemos que analizar todo lo que tiene que ver con las reglas olímpicas de marketing y todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y también vamos a hablarles del equipo de los refugiados olímpicos. Todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. El Precio del Deporte. Producido por Laurel. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este su programa El Precio del Deporte. El programa para los verdaderos fanáticos del deporte. Soy su host el día de hoy, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte, y es un gran honor y privilegio estar compartiendo con ustedes el día de hoy para hablar de lo que más nos gusta, las transferencias de jugadores, todo lo que es el marketing deportivo, todo lo que es la gerencia deportiva, todo lo que tiene que ver con la industria mundial del deporte. Porque nuestra idea en este programa no es solo darte nuestras opiniones, sino también darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus propias opiniones, ya sean iguales a las nuestras o no. Y para eso, el día de hoy nos acompaña estudios en Caracas, la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Hola, hola a todos. Gracias por compartir otro capítulo del Precio del Deporte. Claro que sí, también nos acompaña el pivote del mercadeo deportivo, el señor Andrés Moró, o mejor conocido como el señor Moró. Hola, hola, ¿qué tal? Feliz jornada, gracias por acompañarnos. Claro que sí, también nos acompaña desde Uruguay el mago del diseño y de la identidad en el deporte, Brandon Buquet. Hola, ¿qué tal, muchachos? Un placer estar de vuelta en el Precio del Deporte. Y también nos acompaña el día de hoy ustedes. Ustedes que son los que nos han hecho crecer día a día en este programa. De verdad encantado con sus comentarios, encantado con sus likes, sus opiniones y con la recepción que ha tenido nuestro programa. Y sin más ni más, nos vamos al primer tema del día de hoy sobre Mbappé y su presentación que nos los trae Brandon Buquet desde Uruguay. Sí, muchachos, hoy vamos a hablar sobre el fenómeno Mbappé y todo lo que generó su llegada al Real Madrid y su presentación, que fue el pasado 16 de julio. Y todos los récords que ya está rompiendo, porque jugó mucho el tema de la expectativa de este jugador y llegar al club de sus sueños, de sus amores. Y bueno, parece que la presentación fue un exitazo, rompió récords. La entrada fue completamente gratuita y logró unos números que casi lograba solamente su ídolo Cristiano Ronaldo. Estamos hablando de que en la presentación para Kylian Mbappé hubo un llenazo completo, a entrada gratuita, repito, y se presentaron más de 80.000 personas. Un fenómeno bastante importante para hacer solo una presentación. Es decir, nada más la presentación de Mbappé tuvo más asistencia que muchos partidos de Champions League, por ejemplo. Y si hacemos un recuento sobre las presentaciones más emblemáticas en los últimos años, vamos a encontrar que por lo menos en el top también del Real Madrid, la presentación de Kaká tuvo unas 55.000 personas. Jugadores como Lewandowski, como Neymar o Zlatan no superaron tampoco los 60.000. Maradona entra en el top 3, increíblemente con el Napoli. La figura de Maradona en Nápoles generaba muchísimo y Maradona metió 65.000 personas para entonces. Y en el top 2, los jugadores que más personas metieron en su presentación se encuentran Cristiano Ronaldo, que se estima que ingresaron al menos unas 75.000 personas, un poco más, y ahora Kylian Mbappé superando esta cifra con más de 80.000 personas. Y es bastante curioso para entender un poco lo que significa el fenómeno de la llegada de Mbappé al Real Madrid. Por ejemplo, Messi, que no figura en este top, extrañamente,
Para su presentación con el PSG se estima que nada más ingresaron 45.000 personas y es un poco extraño porque el fenómeno de la llegada de Mbappé al Real Madrid era muy anticipada, era algo que se sabía que iba a pasar y aún así superó las expectativas. En cambio, la presentación con Messi en el PSG, algo que capaz nadie se imaginó que fuese a pasar, a mí me parece que generaba más intriga y solo tuvo 45.000 personas, así que lo que está generando Mbappé en cuestión de números me parece bastante impresionante. Otra cosa importante es la venta de camisetas. Si bien la venta de camisetas no representa una entrada tan significativa para clubes élites como el Real Madrid, se dice que el royalty es la ganancia que le queda al equipo o el porcentaje que le queda al equipo por cada venta de camisetas a nivel mundial. Y nunca supera el 10%, pero la venta de camisetas de Kylian Mbappé se ha disparado de una manera que se agotaron el mismo día. Y un fenómeno así, siempre mencionamos a David Beckham, es increíble como Beckham siempre está como referente en temas de mercadeo. Beckham vendió en 6 meses 1,5 millones de camisetas. Un fenómeno parecido lo generaba Cristiano Ronaldo, pero a Cristiano Ronaldo llegar al 1,000,000 de camisetas vendidas le tomó 1 año y medio y tenía un promedio de 3.300 camisetas vendidas por día. Kylian Mbappé en su primera semana está vendiendo 7.000 camisas al día, así que lo que está generando en números Kylian Mbappé y el furor que está generando a nivel mundial y en el Real Madrid es sorprendente, Antonio. Oye, Brandon, a mí sí me molesta cada vez que dicen que a Beckham solo son los looks, que solo es el marketing. Intenten pegarle una pelota y colocarla en el lugar que la colocaba Beckham a cada rato para que digan eso, ¿no? Pero bueno, aquí volviendo al tema, ¿tú quieres contrariarme con algo de Beckham? No, Beckham fue un jugador espectacular, pero sí el mercadeo siempre estuvo por encima de lo que le realizó en su carrera. No, en verdad, no, te lo puedo debatir 1000 veces, este no es el programa para eso, pero sin duda alguna, David Beckham es uno de los grandes jugadores de fútbol, quizás no está en el top 10 de la historia, pero uno de los tipos que marcó más tiros libres en la historia de la Premier League. El tipo corría por la banda, a cada rato se desbordaba por la banda, hacía un montón de asistencias, un montón de pases, o sea, producía muchísimo más y además de darte un montón de asistencias y pases, te da 15 goles a temporada. 15, 16, 17 goles a la temporada. O sea, era un tipo que era muy eficiente. Y eso no es solo el marketing. No es solo sus looks, no solo que está casado con Victoria Adams, no solo nada de esto. Y que, bueno, Victoria que es una Spice Girl. Pero vamos a encontrarle un punto medio. A ver, buen futbolista y buen marketing. No estamos hablando de que el outfit, su lifestyle fashion era más predominante que su fútbol. Pero no es de los jugadores más brillantes de la historia del fútbol que yo recuerde. No, para mí sí. Sin duda alguna, para mí sí. Pero bueno, este no es el programa para debatir sobre... Antonio está diciendo que Beckham está condenado por su belleza. No, Qué difícil debe ser Beckham y levantarse otro día más donde me dicen que soy guapo y no buen jugador. A mí, yo no tengo ningún problema con eso. Ok. Bueno, pero volviendo al tema de la presentación de Mbappé, yo les quería comentar directamente que ayer investigué un poquito sobre la cuestión y algo que me llamó mucho la atención es que la presentación de Mbappé dura 4 horas y media. El video está en YouTube. De la presentación del Real Madrid y ya a esta semana tiene casi 5 millones de views. Casi 5 millones de views. El impacto de Mbappé es brutal. Pero es que Mbappé, yo no tengo miedo de decirlo y Andrés que me corrija porque yo decía hace un tiempo, decía algo distinto y él fue el que me influenció a que cambiara de opinión. Mbappé es el mejor jugador del mundo. Para mí, hoy, Kylian Mbappé es el jugador más determinante que hay por muchísimas características de su juego. Además, tiene una novela con el Real Madrid que duró 7 años. A él lo están buscando desde los 17 años, desde el Mónaco. Después él se va al PSG, ese fue el primer golpe. Después viene otro segundo golpe, hace 2-3 mercados. Y ya la gente estaba como una novela, decía el mejor jugador, al mejor club. ¿Qué pasa? Que no estamos juntos. Y estaba esa novela y ese drama que finalmente se acabó en 2024 cuando él mismo lo dice, estoy cumpliendo mi sueño. Sí, vino todo ese drama y ese drama le suma al marketing.
porque es esta narrativa, esta historia que Mbappé va construyendo con el Real Madrid. Eso también pasó con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo pasó 1 o 2 temporadas con marca haciendo una publicidad enorme. Aquí está el carro de Cristiano. Aquí viene Cristiano. Lo que Cristiano le dice a la cámara de marca. No sé qué. Y hubo una publicidad enorme y cuando llegó Cristiano, por eso. O sea, fue una construcción de este tema. Se fue construyendo poco a poco y termina en una explosión espectacular como tal, ¿verdad, Elena? Sí, es que justamente eso es lo que respalda los números que tiene hoy en día Mbappé. La historia del Real Madrid persiguiéndolo prácticamente, la historia además de que su ídolo es Cristiano Ronaldo, figura evidentemente del Real Madrid, y termina finalmente por firmar con el Real Madrid y obviamente ahí están los números, la gente emocionada y lo que no recuerdo es de Brandon la cantidad de camisetas que ya se han vendido. Dijiste 7.000 semanales, pero más o menos cuánto ya es el definitivo por ahora. No, bueno, por ahora, de hecho, el primer día se agotaron totalmente las camisetas en las tiendas oficiales del equipo. Si la gente quería consultar a través de página web, te decía que te llegaba en 6 semanas. Sin embargo, ese stock ya se repuso y la cifra que se mantiene por ahora es que está vendiendo al menos 7.700 camisetas por día a nivel mundial. Es muy difícil comprobar si esa información es totalmente precisa, pero eso es lo que se maneja. Siguiendo ese ritmo va a superar al doble lo que generaba Cristiano Ronaldo en ventas de camisetas. Mira, pero Brandon, hemos conversado mucho de los números, de la presentación, de las camisetas que está vendiendo, pero una de las preguntas más importantes que uno debe hacerse en este tipo de casos es, y que la gente especula mucho con eso, no, que el fichaje ya se pagó con la venta de camiseta, el primer día ya está listo y todo esto. Cuéntanos un poquito, ¿eso es cierto, Brandon? ¿El fichaje ya se paga con la venta de camiseta? No, ese es un error muy común que se repite entre la gente, no sé por qué sucede, pero no, un fichaje que si bien Kylian Mbappé llegó libre, fichajes de jugadores estrellas no se pagan solamente con la venta de camisetas, porque como dije anteriormente, la venta de camisetas no representa un ingreso significativo para clubes que gastan tanto, como es el caso del Real Madrid. De hecho, la principal entrada de dinero del Real Madrid proviene a través del patrocinio. Según varios medios de comunicación, se estima que el Real Madrid percibe 250 millones por los patrocinios exclusivos de Adidas, de Fly Emirates y también de HP, que se unió recientemente. Así que el 10% de la venta de cada camiseta no genera un mayor ingreso para equipos como Real Madrid. Así que el fichaje de Kylian Mbappé realmente se paga a través del tiempo, es con los patrocinios de la institución y los éxitos que obtienen en distintas competencias. Pero mencionaste algo muy importante que es la especulación. Y creo que aquí entra algo en juego y es clave, que es la construcción de este fichaje a través de los años. Se generó tanta expectativa que la gente ya no aguantaba más y al momento en que se da el fichaje, eso hace que haya una alta demanda de camisetas, alta demanda por entradas por partidos, alta demanda de todo y al haber mayor demanda, suben los precios. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la camiseta del Real Madrid, que normalmente tiene un costo de 100 euros, la de Kylian Mbappé está por encima de lo que sale, por ejemplo, la camiseta de Vinicius Junior, que era la anterior estrella del Real Madrid. Entonces, lo que antes salía 100 euros, ahora sale 120 euros. Y eso sin contar la camiseta, la auténtica, que es la versión jugador, que sale hasta 170 euros. Y si le quieres poner los parches de Champions League o de la Liga, te sale ya casi alrededor de los 200 euros. Entonces, vamos a ver este fenómeno en donde los productos del Real Madrid van a aumentar de precio, llevar al Real Madrid a jugar en distintos estadios va a subir de precio y ahí es donde el fichaje de Kylian Mbappé tiene una influencia directa en la economía del fútbol español y del fútbol europeo. Yo estaba pensando justamente en los números que acabas de decir, Brandon, porque recuerdo que hace unos 6, 7 años atrás el Bayern Múnich ganaba más de patrocinios que de derechos televisivos, porque derechos televisivos era la gran lo que pagaba todas las deudas de los clubes y el único en el mundo que en ese momento los derechos televisivos no eran su mayor fuente de ingreso, era el Bayern Múnich. Hoy, casualmente, me levanté escuchando un podcast también que decía lo mismo, que los patrocinios a las camisetas y a los diferentes equipos son lo que está en este momento representando el mayor
número de ganancias para subsistir con los diferentes gastos de las temporadas. Y en este sentido, Elena, ¿qué piensas tú de esto? No, fíjate, quiero retomar un poquito lo que estaba comentando Brandon, porque si mal no recuerdo leí que el convenio que tenía HP con el Real Madrid era de 70 millones de euros. Brandon podrá, o ustedes podrán corroborar esta información que Sí. tengo. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Que por un patrocinio que creo que sea de 70 millones de euros, a la entrada que te dan por camisetas es mínimo lo de las camisetas. Entonces, justamente lo que está comentando Brandon es que en el tiempo es que se verá, obviamente, una producción o una ganancia para que se considere que Mbappé ya haya sido resarcido, ¿no? Lo que se está pagando por él. Pero justamente esa cuestión de números hay que tomarlo ahí con cuidadito porque, como dice Brandon, la especulación nos lleva a pensar de que solamente con la venta de camisetas ya es suficiente. Y no, hay muchísimas cosas por detrás. Fíjate, a ver, las empresas que patrocinan, las marcas que patrocinan a los equipos élite y a todo esto, ellos más que esperando un retorno neto por la venta de camisetas, ellos lo que hacen es una inversión que es desequilibrada, pero que ellos, esa es la forma de hacer publicidad de ellos y que te da un estatus y que te obliga a mantenerte una élite para tú pertenecer en el sector mundial deportivo de la venta de mercancías. Entonces ya por ahí ellos hacen una inversión, ellos no esperan ni la marca Adidas, ni la marca Real Madrid en este caso, que nada más con las camisetas se venda, se pague el jugador. Es una cosa que no tiene sentido, porque es desproporcional. Ahora, otro tema que estamos obviando es, ¿se están vendiendo todas las camisetas? Sí. ¿El número no lo vamos a saber? Tampoco. ¿Qué pasa? Entra el factor escasez. Siembras la escasez para que tu producto agarre mayor valor. Entonces tú puedes tener 2 millones de camisetas hechas ya en un lote y tú tienes a la venta 200,000. ¿Para qué? Para que genere más expectativa a la gente, aumente el valor y simplemente haya ese desespero por obtener esta mercancía. Quería complementar los comentarios de Andrés y de Elena respecto a lo que dijo Andrés. Sí, a mí me parece difícil, por no decir imposible, que Adidas y Real Madrid no prevean que el fichaje de Mbappé iba a generar lo que generó, así que esas camisetas con el 9 de Mbappé están hechas, solo que no estaban todas disponibles para la venta. Y segundo, que lo que dijo Elena, que sí, es así, el patrocinio de HP es de 70 millones al año, y en el caso supuesto de que el Real Madrid venda lo que vende en promedio, que si no me equivoco es 1,5 millones de camisetas en todo el mundo, generaría solamente 15 millones. Comparándolo con los 70 millones, es solamente el logo de HP en una manga, parece que es insignificante. Capaz para otros clubes esa entrada de dinero sería muy importante, pero para equipos como el Real Madrid y todos los equipos élites de Europa, la venta de camisetas no representa su mayor entrada de dinero. Bueno, yo con 15 millones también me conformaría, ¿no? Así para estos equipos no sea tanto dinero. Pero bueno, ya con esto listo, la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan ustedes de la presentación de Kylian Mbappé en el Real Madrid? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Piensan que se paga con las camisetas? ¿Piensan que se pagan con los patrocinios? ¿Qué piensan de la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy. Y es que les tengo un cuento. Y sabían que Enzo Fernández estuvo a punto de producir una crisis diplomática entre Argentina y Francia por un live. Una cuestión increíble lo que ocurrió con Enzo Fernández, una torpeza, una tontería que escaló a proporciones inimaginables como tal. Y bueno, lo cierto es que lo que ocurrió con el jugador Enzo Fernández de la selección argentina y del Chelsea fue que empezó a grabar un live en el autobús luego de ganar la Copa América con sus compañeros de la selección, y ahí empezaron a hacer un cántico de una barra que fue transformado en Qatar 2022, haciendo alusión a jugadores de Francia y a sus orígenes como tal, ¿no? Esto desató un primer problema porque inmediatamente la selección de Francia se quejó de esta cuestión. Directamente la selección de Francia fue y los acusó en la FIFA y dijo, mira, esto es un acto de racismo, a lo que inmediatamente Enzo Fernández, tenemos aquí, se disculpó, creo que muy bien asesorado, se disculpó,
Miren, yo creo que no pasaron ni 48 horas, ni creo inclusive 24 horas, desde que Enzo Fernández se disculpó, pero esto no quedó allí. Entonces, increíble, a pesar de que el jugador se disculpó, esto no quedó allí. Y entonces salió básicamente la ministra de Deporte francés, Amélie Oudéa-Castéra, y dijo que tildó de patéticos los cánticos que hicieron los futbolistas argentinos contra la selección francesa, y dijo, ¿una reacción de parte de la FIFA? Preguntó irónicamente. Varios de los compañeros de Enzo Fernández, varios de sus compañeros en el Chelsea, dejaron de seguir a Enzo Fernández en las redes. Fofana escribió en sus redes, fútbol en 2024, racismo desinhibido, y de así hubo varios comentarios. El capitán de la selección, ex capitán de la selección francesa, Hugo Lloris, indicó que con respecto a la disculpa de Enzo Fernández, que no importa si estás en un momento de euforia porque has ganado un trofeo importante, exige aún más responsabilidad cuando eres un ganador. Y todo ahí estaba más o menos contenido dentro del deporte y el fútbol. Y luego empezó la situación en Argentina, cuando el subsecretario de Deportes de Argentina, Julio Garro, dijo en una entrevista que directamente Enzo Fernández debía disculparse, y también debía disculparse Messi, y también el presidente de la AFA. Y aquí las cosas empezaron a subir de tono dentro de Argentina, que además hubo una narrativa en los medios de comunicación de que con Enzo Fernández no te metas, él no ha hecho nada malo, lo que él está diciendo es verdad, y toda esta narrativa, cuando ya el jugador reconoció que cometió un error, fue desinhibida, pero inmediatamente estas decisiones de Julio Garro provocaron su destitución, y un mensaje del presidente Javier Milei que dice: la presidencia informa que ningún gobierno puede decirle a la selección argentina, campeona del mundo y campeona de América, qué comentar, qué pensar o qué hacer con cualquier otro ciudadano. Y luego vino por supuesto, Julio Garro se disculpó, dijo: lo lamento mucho si mi comentario ofendió a alguien, esa nunca fue mi intención. Y luego vino la presidenta del país, Victoria Villarroel, y dijo: ningún país colonialista nos va a intimidar por una canción que se canta en la cancha o por decir verdades que no quieren admitir. Dejen de fingir indignación, hipócritas. Enzo, te apoyo. Messi, gracias por todo. Argentino siempre al frente. ¡Viva Argentina! Inmediatamente después de esto, la esposa de Javier Milei tuvo que ir a la embajada de Francia a explicar que la situación era un tema completamente deportivo y que no podía salirse de esa situación como tal. Ok, vamos a analizar dos cosas. Lo primero es la magnitud de lo que está sucediendo por algo que fue una celebración, que esté bien o esté mal, lo vamos a analizar después, pero hasta dónde va a escalar, hasta qué punto diplomático va a llegar. Y el segundo es las sanciones deportivas. ¿Qué tipo de sanciones deportivas pueden tener este tipo de actos que, por supuesto, deben tener unas consecuencias, pero ¿quién castiga esto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Porque esa es la pregunta que yo les hago a ustedes, que son los expertos en derecho. Sí, claro que sí. Fíjate, ¿hasta dónde va a escalar? Yo no lo sé. Yo aquí quiero abrir un poco el debate para luego entrar en las consecuencias legales, ¿no? Pero es muy sencillo. Una tontería de un jugador que dejó abierta una cámara y viene, y esta tontería se nace de una narrativa que siempre tenemos, que de alguna manera o que siempre tienen los competidores de alguna manera. El competidor siempre vamos a decirlo así, o busca intoxicarse de que el otro no es su amigo, de que tiene que agredir y dañar al otro. Y entonces todo el mundo me dirá: bueno, pero Francia, ¿qué puede rivalidad tener en la Copa América? No, Francia no tiene rivalidad en la Copa América. Francia les disputó la final de Qatar 2022 y además Francia los eliminó del mundial anterior, que fue Rusia 2018, en un partidazo de varios goles como tal. De ahí es donde empieza una rivalidad desde el lado argentino, o al menos del lado de los medios y la comunicación argentina. De Francia fue quien eliminó a Argentina en octavos o cuartos de final, ahora no recuerdo, de Rusia, y lo sacó, y empezaron con una rivalidad que llegó 4 años después, que se jugó en una final muy épica. Pero vamos a ver el origen de este cántico, que
que por supuesto tiene contenido racista, pero viene por parte de la afición. Esto no lo crearon los jugadores de fútbol. No creo que ni siquiera refleje el sentimiento de lo que expresan los jugadores de fútbol. Simplemente están en una efusividad, se les fue de las manos, y lo peor que tú puedes hacer es todo el tiempo vivir conectado a las redes sociales. Yo creo que todos tenemos opiniones bien polémicas y bien debatibles. Podemos tener malos momentos y malas opiniones, pero tenemos que saber cuándo no podemos decirlas y cuándo podemos callarnos para no, lamentablemente, herir o molestar a nadie más. Es que justamente es eso, Andrés, o más o menos como yo lo veo, porque vamos a hablar claros. Estas cuestiones de los cánticos siempre tienen una intención de ser irrespetuosos. Siempre. Siempre. Es la base. Un cántico irrespetuoso es la base del fútbol, por así decirlo. Pero oye, ¿hasta dónde tiene que llegar eso para poder traspasar y respetar a otra selección de manera racista incluso? Entonces, es un tema bastante delicado, pero yo creo que hay que considerar que primero los cánticos, esa es su intención, ¿no? Ser irrespetuosos, molestar, dañar, porque bueno, eso es lo que te genera entonces la rivalidad o que... Hay una naturaleza de eso. Que hay una reacción de la otra parte. Pero además lo impresionante es que Enzo se perdona, o sea, pide disculpas por sus redes sociales, pero aún así esto sigue escalando. Escala y escala, incluso la vicepresidenta con su tuit, la esposa del presidente pidiendo disculpas, obviamente desde Francia también indignados con toda esta situación, pidiendo sanciones. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar este caso? ¿No? Es la pregunta. Pero para mí hoy hay que tomar en consideración dos cosas, que primero los cánticos son de ese tipo, hay todos lados. Hay dos cánticos por naturaleza, una para alentar a tu equipo y la segunda para desprestigiar o molestar al rival. Molestar, esa Vamos es la a cuestión. dividirlo en dos, en los pros y los contras. Molestar, esa es la cuestión. Claro, lo que pasa es que no se esperaba a la selección francesa que en plena celebración de la Copa América los fueran a meter a ellos también. Súper fuera de contexto. Ahora, simplemente esto pudo haber pasado sin un live y no pasaba nada porque nadie se enteraba ni les interesaba la celebración de los argentinos dentro de sus propias puertas. Es que ese fue el problema, fue un en vivo desde la cuenta de Enzo. Si hubiese sido un video que se filtrara, ok, es otra cuestión, pero fue un video en vivo, él justamente con su teléfono mostrando la celebración y cantando. Entonces, oye, también hay que pensar un poquito dos veces antes de tomar el teléfono y empezar a grabar un video, pero bueno, ya lo he hecho. Y más está. si eres una figura pública. Exactamente. Si tienes los ojos del mundo o de tu país o de un continente encima, tienes que tener una responsabilidad aún mayor sobre cada cosa que tú haces. ¿Qué estás haciendo? Al Sí, día. es así. También quería agregar que la rivalidad Francia-Argentina también se alimentó un poco con la despedida de Messi del Paris Saint-Germain y su estadía en el club francés, que de hecho cuando Messi salió campeón del mundo, a él no se le reconoció ni se le hizo un acto especial como a todos los demás jugadores en otros países. Y la otra cosa que me llama la atención desde este lado del continente, desde el sur, es cómo protegen a los jugadores, los respaldan, actúen como actúen, porque se están metiendo con lo más importante para ellos, el nivel de idolatría que hay con la selección argentina en Argentina y a sus alrededores es absurda. Entonces, aquí cuando se conversa es como, ¿cómo le vas a pedir a Messi que disculpe? Es como que está fuera de lugar, eso no va a ocurrir nunca. Entonces, si bien los que iniciaron esta disputa fueron los jugadores, disputa inconsciente, el hecho de que tú le pidas a la selección que se retracte, que pida perdón o que se arrepienta es algo que para los argentinos no es posible. Entonces me parece curioso cómo hasta qué punto la selección argentina y sus protagonistas campeones del mundo tienen permiso de hacer lo que puedan. Es bastante curioso cómo ven a la selección y a sus jugadores por el hecho de ser campeones del mundo. Es un fenómeno que me parece bastante curioso acá de este lado del continente. Brandon, me tocaste un nervio. Tenemos que hablar de la parte jurídica, Brandon, y me tocaste un nervio. No puede ser así. Porque yo opino, llevo hablando, y por eso es que Elena y Andrés se están mirando, porque yo llevo diciendo esto demasiado. Esto pasa no solo en Argentina, sino pasa en casi todos los ámbitos. La idolatría y el fanatismo llega tan lejos que hay gente que su ídolo comete un error, comete alguna cuestión errada,
inmediatamente lo defienden a capa y espada porque no es factible que él haya cometido un error. Eso es imposible, él es perfecto y aquí no puede decir nada y debería ser tú el que pida perdón, no los demás. Y no solo pasa con Messi, pasa con los seguidores de Cristiano Ronaldo, pasa con muchísima gente. Aprender a entender que los jugadores de fútbol son seres humanos, cometen errores y deberían actuar de forma correcta, pidiendo disculpas, como lo hizo Enzo Fernández. Cometió un error, pidió disculpas. A mí me parece básicamente que hizo lo correcto después de hacer lo incorrecto. Oye, no me parece malo, no entiendo cómo escaló, pero yo sí lo que veo, y hay que decirlo, es que los políticos son los que disparan este tipo de cuestiones, porque empiezan a hablar del tema, tanto en Francia como en Argentina, y ahí es cuando se empieza a disparar el tema. El tema debió haber estado zanjado con Francia denunció a Argentina en la FIFA, y es la FIFA quien debería resolver el problema. Eso es lo que debió ocurrir, pero eso no fue lo que ocurrió. Todo el mundo quiso meterse en la polémica para sacar puntos positivos, y de repente la polémica se fue de las manos. Creo que los más legitimados para hablar eran los jugadores franceses, eran los jugadores argentinos en todo caso, y las instituciones deportivas, pero aquí no. Aquí se desbordó y sigue desbordándose. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este desbordamiento? Bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, y yo esto quiero comentarlo bastante con Elena, ¿no? Porque hice una investigación y de verdad que no es una situación sencilla desde el punto de vista legal como tal, que es que básicamente, ¿en qué momento ocurre este hecho? Y aquí, esta es la gran pregunta del asunto. Esto ocurrió en la Copa América, porque si ocurre en la Copa América, es directamente competencia y jurisdicción de Conmebol sancionar. Pero a ver, aquí es donde se pone interesante esta situación. La Copa América, técnicamente, de acuerdo a su reglamento, terminaba el 14 de julio. ¿Cuándo terminó el partido de Argentina contra Colombia? Yo no recuerdo si llegó a pasar la medianoche o no. En Venezuela pasó la medianoche. La entrega de la Copa. Tenemos la misma hora de Miami, así que técnicamente era el 15 de julio. O sea, técnicamente. Bueno, prácticamente termina con el pitido final y con la entrega de la Copa. Ahora, ¿dónde se produce este incidente? Este incidente no se produce en el estadio. Este incidente no se produce durante el partido. Este incidente se produce en el autobús de Argentina, fuera del partido, fuera del escenario deportivo. ¿Qué me dice a mí eso? Que directamente no es aplicable el código disciplinario de la Conmebol porque no ocurre en el partido como tal. Muy bien. El otro punto importante es, bueno, ¿sería aplicable el código de ética? Sí, pudiera ser aplicable el código de ética. Ambos tienen disposiciones de racismo. El código de la Conmebol disciplinario en el artículo 15 tiene prohibido el racismo, y el código de ética de la Conmebol en el artículo 23 tiene prohibido el racismo. Y establecen multas súper fuertes. El de la Conmebol llegan multas hasta los $100,000 y en el de ética a los 50,000. ¿Ok? Además de suspensiones de partido. En el disciplinario son mínimo 10 partidos de sanción. Pero esto no es aplicable a este caso. Y además, la víctima de este insulto es una federación en otra confederación en todo caso, que es la confederación de la UEFA y la Federación Francesa de Fútbol. Entonces esto nos lleva a Conmebol es el sitio más apropiado para resolver este tema, porque está tratando con una víctima que no forma parte de su sitio. Y ahí entonces vamos a analizar de que tal vez es FIFA la que controla estas organizaciones, ambas a nivel internacional, que directamente debería tratar con el tema, y FIFA reportan algunos medios, yo no lo encontré en la página web de FIFA, que ya abrió una investigación sobre el tema. Ok, y ahora, ¿qué tipo de consecuencias podría darle la FIFA a la Federación Argentina? Haciendo un poco de especulación, ¿no? Viendo todos los elementos que tenemos, ¿cuál crees tú que puede ser un castigo probablemente que la FIFA le otorgue a la Asociación del Fútbol Argentino?
Bueno, más que la Asociación de Fútbol Argentino, hablemos de Enzo Fernández, porque yo creo que esto se va a querer centrar en él, Okay. a pesar de que fue obvio de que estaban cantando en el autobús, no hay como prueba de los demás, ¿no? Se puede inferir, pero habría que tener una investigación fuerte, con pruebas fuertes de quiénes fueron los que estaban cantando eso en ese autobús, porque no puedes sancionar ¿cómo se llama? A Enzo en todo caso. Y habría que buscar también, si fueron varios, entonces sí, la AFA estaría involucrada en este sentido. Y habiendo dicho eso, las sanciones que se establecen personales para el jugador en el código disciplinario, que aquí tenemos la duda de si aplica código disciplinario y código de ética, donde aplica código disciplinario no puedo aplicar el de ética, quiero aclararlo, eso es una disposición directa del código disciplinario. Sin embargo, pareciera que no entra en la competencia del código disciplinario de FIFA porque pareciera que esto no ocurrió en un partido, ocurre fuera de un partido. La comisión disciplinaria de FIFA te lleva a una suspensión de 10 juegos como mínimo y a una multa de 10.000 francos suizos. Si nos vamos al código de ética, que es el que yo creo que es el que encaja más en esta situación, debería ser una sanción de 10.000 francos suizos y un tipo de suspensión, pero no se establece el mínimo de partido. Esto está en el artículo 23 del Código de Ética de la FIFA. Esto es lo que yo más o menos pienso que va a ocurrir, pero bueno, quisiera escuchar un poco a Elena sobre lo que he dicho. Mira, yo creo que, bueno, que se haya abierto una investigación no quiere decir que va a llegar directamente a una suspensión de partidos o a una multa. Yo creo que en este caso hay que tomar en cuenta varias cuestiones. Primero, se hizo después de la celebración de la Copa América. Estaba en el autobús, fue mediante las redes sociales, ok, ese punto ya lo tenemos claro. Pero el jugador pidió disculpas y para mí eso sirve como un atenuante y lo hizo súper rápido. Creo que ni siquiera, estabas comentando 48 horas, creo que ni siquiera las 24 horas. Inmediatamente él publicó sus disculpas. Y además de eso, moró a decir que probablemente una multa. Yo creo que pudiera llegar una advertencia, un apercibimiento, como que por favor, compórtense, no es el espíritu del fútbol, ¿no? De las cuestiones deportivas. Yo creo que pudiera llegar a una advertencia, a un apercibimiento, como un llamado de atención a la selección, de hecho, o al jugador específicamente. Y multa no lo veo en este caso. Yo creo que es el tema favorito de Moro, pero no lo vería. Pero bueno, nunca está de más multar y ganarse un dinero extra. Mira, yo te quiero decir que yo creo que sí viene una multa. No lo creo. Yo sí estoy casi seguro, porque recientemente hubo asamblea del Congreso de FIFA, dijeron que iban a combatir más aún el racismo. Sí, esa es una idea principal, sí. Uh-huh. Y entonces, directamente, que dijeron que iban a combatir más el racismo, están enfocados en luchar contra eso. Hay una serie de casos ahorita contra las federaciones que ya fueron sancionados, multas altas, todas también. Yo sí creo que va a venir un castigo fuerte y creo que va a venir una suspensión del jugador también, incluso. Y no solo eso, sino además que la FA ha abierto investigaciones, el Chelsea ha abierto investigaciones. Es como, no siento que este jugador se va a salvar. Yo no lo creo, de verdad, yo no creo que pase así como lo estás exponiendo, pero esperaremos y veremos. Yo apuesto por una advertencia, un apercibimiento, quizás una multa, viendo que es el tema favorito, ¿no? Pero no creo que se trate de una suspensión, para nada. ¿Por qué no darle la vuelta al asunto? Si hay investigaciones, si hay todo esto, ¿y por qué no hacer algún tipo de responsabilidad social con este jugador y que empiece a realizar campañas y ponerle una cruz de, mira, tú tienes que hacer ahora todo este tipo de cosas por lamentablemente un episodio totalmente infortunado, pero que te tocó, que por supuesto lo va a hacer madurar muchísimo al futbolista, pero ya pasó? Entonces, ¿por qué no ponerle una campaña del racismo a él? Me encanta. Fue exactamente lo que ocurrió con Cavani, no una campaña, pero sí un programa educativo que tuvo que hacer. El caso más cercano que tenemos es el de Edison Cavani del Manchester United, cuando un jugador lo saludó y le dijo matador, etcétera, etcétera, y él le respondió gracias, negrito, y ese negrito en Inglaterra fue tomado en otro contexto y dicho, bueno, en Inglaterra no se puede permitir esto. Me leí ayer la decisión de la FA al respecto, hace un análisis bien interesante. Quizás es muy difícil que yo esté de acuerdo con cómo piensan en la FA respecto a este negrito, porque somos más de Sudamérica, estamos más acostumbrados a que estas palabras no son ofensivas, pero es interesante, fíjate, la sanción en la FA es de 6 a 12 partidos por este tipo de comentarios, y a Cavani le dieron una multa de 100.000 libras
y además 3 partidos, y además de eso lo integraron en un programa educativo como tal. Ya va, 100.000 libras. 100.000 libras le salió el post de la historia de Instagram a Cavani y 3 partidos sin jugar. Despropósito. Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre aquí directamente? Que yo sí creo que en el caso de Cavani, ellos dijeron, bueno, es muy desproporcionado darle 6 partidos. Y por eso lo bajaron a 3. Pero ellos se anclan en un artículo que es el E3, que básicamente dice, mira, no puedes hacer nada que desrespete, que haga irrespeto al fútbol como tal. Pero es agravado si tú haces esto y es un tema racista como tal. Entonces hubo un agravante y por eso, bueno, yo pensé que iba a ser un partido, pero es que ayer lo hablaba justamente con mi novia, que es diplomada, que bueno, estudió estudios internacionales y ella me decía, no, pero es que el racismo que es tolerancia cero. Y hay que tener tolerancia cero. Parte de ahí la situación. Parte de ahí la gravedad como tal. Entonces, bueno, básicamente es esto y lo que resta por ver es la investigación del Chelsea como tal, a ver si también va a arrojar una sanción. Yo creo que sí, pero al final, si la FIFA sanciona, creo que los otros 2 organismos van a quedar un poco aparte. Vamos a ver si la FIFA sanciona, si no, si la FA sanciona, y si no, si el Chelsea sanciona, ¿verdad, Brandon? Sí, yo creo que no sé que sí va a haber sanción, pero sí creo que va a haber mucha campaña de concientización con el jugador, que lamentablemente fue el que se expuso, pero es muy difícil culpar a un jugador porque entiendes que en el entorno todos estaban en la misma sintonía. Lamentablemente él fue el que quedó expuesto por su vivo, pero me parece que la cuestión va más por un tema de concientización y de hacer campañas que seguramente lo va a hacer la Conmebol en conjunto con la UEFA y la FIFA. Claro que sí, y habiendo dicho todo esto, la pregunta es por qué. ¿Piensan que Enzo Fernández debe ser sancionado? ¿Piensan que no debe ser sancionado? ¿Piensan que esto debe haber escalado a esas magnitudes casi diplomáticas? ¿Piensan que esto estuvo correcto, incorrecto, que el comportamiento del gobierno argentino estuvo correcto, incorrecto, que el gobierno francés correcto, incorrecto? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, vamos al siguiente tema del día de hoy, que es el equipo olímpico de refugiados. Y esto nos lo trae Elena el día de hoy. Bueno, yo los quiero dejar con esta cifra. 110 millones de refugiados para mediados del año 2023. Es la cifra que maneja el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o ACNUR, sobre las cifras que se manejan de las personas desplazadas en el mundo. Y esto justamente nos trae a colación de que para la celebración de los Juegos Olímpicos habrá, ya por tercera ocasión, un equipo de refugiados, evidentemente para darle una representación a estas personas desplazadas en el mundo por conflictos bélicos, por problemas en sus países, que no pueden hacer una vida normal en ellos y tienen que acudir a otros países para poder llevar una vida normal. Y el deporte no escapa de esto. Hay deportistas, en este caso, el equipo olímpico está compuesto por 36 atletas de 11 países diferentes, países como Afganistán, Irán, de hecho hay un venezolano también, en donde han sido desplazados por los problemas políticos en sus países, acuden a otros países y bueno, debido a su desenvolvimiento en el deporte y evidentemente porque tienen también una condición de refugiado comprobada por ACNUR, entonces ahora forman parte del equipo olímpico. Como dije, son 36 atletas de 11 países diferentes en donde van a estar compitiendo en 12 deportes. Así que este es el equipo de los refugiados olímpicos, representando justamente a los desplazados que hay en todo el mundo. Elena, cuéntame un poquito cómo se crea este equipo de los Juegos Olímpicos de Refugiados, los Juegos Olímpicos, cuándo nació, cuál es su historia. Ya entendimos un poco su finalidad, pero profundicemos un poquito más en eso. Fíjate, tenemos que recordar que el primer equipo fue en los Juegos Olímpicos de Río del año 2016, pero desde el año 2014 hay convenios entre el Comité Olímpico Internacional y entre ACNUR justamente para llevar a cabo una visibilización de las personas desplazadas en el mundo, de los refugiados, tomando en cuenta, oye, que son un número grande de millones de personas que no pueden hacer vida en sus países. Evidentemente por cuestiones políticas, por guerras, por conflictos bélicos. Entonces,
se hizo un convenio entre ACNUR y el Comité Olímpico Internacional para darle una visibilización, una voz, una participación de estas personas, porque también tienen derecho a seguir haciendo deporte. Eso es lo más importante, ¿no? Que además del deporte, demostrar la resiliencia, la esperanza de que a pesar de lo malo que han vivido, pueden llegar a los Juegos Olímpicos y puedan demostrar su deporte, su pasión, que eso es lo que importa en este tipo de actividades, este tipo de campañas que lleva justamente ACNUR con el Comité Olímpico Internacional. Eleni, cuéntame más o menos, este equipo, yo lo estuve revisando, vi muchas personas de Irán, vi muchas personas de Afganistán, vi de Siria también, pero hablando de Latinoamérica, ¿cuántos latinoamericanos integran este equipo? Bueno, fíjate, en Latinoamérica tenemos que empezar por Venezuela. Tenemos a un atleta, Edilio Francisco Centeno Nieves, de la disciplina de tiro. Se fue, de acuerdo a sus propias declaraciones, de un chico de Barquisimeto, se fue justamente por los problemas económicos y políticos en el país y se fue a México. En México encontró una vida estable, mejor, y también tenemos otros casos de Cuba, pero en el caso del venezolano se fue a México, está apoyado también por Solidaridad Olímpica, que es una fundación que tiene el Comité Olímpico Internacional, y específicamente hay un fondo específico para los refugiados, en donde obviamente les dan una beca para ayudar a su desenvolvimiento deportivo. Y también tenemos el caso de Cuba, también Fernando Dayan, Jorge Enríquez, y tengo otro por acá. Ramiro Mora Romero, exactamente, de halterofilia. Esos son los casos que tenemos en Latinoamérica, México y Cuba. Venezuela y Cuba. Exactamente. Venezuela y Cuba son los tres, proporcionan 3 atletas a este equipo. En el caso de Fernando Jorge Enríquez, él es de canoa. Sí. Y básicamente dejó su país en el año 2022, se estableció en México y luego en Estados Unidos para seguir participando. Y Ramiro Mora, como dijiste, es halterofilia o levantamiento de pesas. Perdió a sus padres y terminó en el Reino Unido. Y de allí ahora va a competir en la categoría de 102 kilogramos como tal. Cuéntanos, ¿qué otra cuestión o característica interesante tiene este equipo de los refugiados de los Juegos Olímpicos? Bueno, obviamente que tenemos bastantes atletas, ¿no?, de países que están en una seria situación de conflictos bélicos. El Congo, también tenemos atletas de Etiopía, Sudán del Sur, Irán, Afganistán, Camerún. Y bueno, obviamente no viven una vida normal porque todo está rodeado de conflictos, de guerras. Y bueno, esto es lo que los lleva justamente fuera de sus países. Y bueno, encuentran una esperanza, un poquito de luz en el deporte. Y bueno, esperamos ver que tengan una buena participación en los Juegos Olímpicos porque a pesar de las adversidades, oye, creo que se merecen, ¿no?, estar tener ese espacio, aunque sea de unas pocas semanas en los Juegos Olímpicos y demostrar que a pesar de lo malo pueden llegar a ser algo bueno. Yo te pregunto 2 cosas. Uno, si el financiamiento para estos deportistas proviene directamente de la ONU. Y segundo, si crees que para llegar a los Juegos Olímpicos hay que trabajar muchísimo. Es complicado, ¿no?, para el deportista. ¿Tú crees que ellos puedan tener la misma condición para llegar que cualquier otro atleta de cualquier nacionalidad que llegue con su delegación? Fíjate, con respecto al tema monetario, ahí, como está mencionando, hay un fondo financiado por Solidaridad Olímpica, que es un fondo del Comité Olímpico Internacional para ayudar financiando diversas actividades. Una de estas es el Fondo para los Refugiados. Hay, de hecho, convenios con los comités olímpicos nacionales en donde también se les da una partida y ayudan a estas personas que están en otros países que no son de ellos. Por ejemplo, en el caso del venezolano que está en México, probablemente el Comité Olímpico Mexicano reciba una partida de dinero justamente como beca para ayudar a este deportista. Y además que los deportistas por sí mismos también pueden recibir becas, ayudas por Solidaridad Olímpica. Entonces hay una especie de ayuda monetaria, evidentemente, de este fondo para llevar a cabo estas actividades. Y con respecto a lo segundo, que se tiene que preparar, evidentemente, por eso están los comités olímpicos dispuestos a prestarles la ayuda, a prestarles, de hecho, gimnasios, el espacio adecuado para que hagan sus actividades. De hecho, también las federaciones nacionales de estos comités están en eso, justamente para que ellos puedan desarrollar y prepararse para estas competiciones, pero tomando en cuenta justamente dos características específicas para que se considere como un atleta refugiado. Lo primero es que sea refugiado de acuerdo a un informe de ACNUR,
no puede ser cualquier persona, tiene que ser declarado refugiado por ACNUR y además que tenga cierta disciplina deportiva, cierto nivel. Justamente estas son dos de las principales condiciones. Evidentemente se hace un informe más grande de cuántos años lleva fuera del país, cuáles fueron las consecuencias que lo llevaron a salir de su país, las causas, mejor dicho. Pero principalmente entonces estas dos cuestiones, que sea refugiado declarado por ACNUR y que tenga obviamente un desempeño deportivo que lo lleve justamente a los Juegos Olímpicos. Sí, muchachos, yo tengo una pregunta. En el caso tal de que un representante de un país no pueda estar con su delegación y forme parte del equipo de refugiados, en una siguiente edición de Juegos Olímpicos, ¿podría reincorporarse a la delegación de su país de origen? Mira, no he visto casos desde los Juegos Olímpicos de Brasil, de Tokio, que se hayan repetido o que se hayan designado a sus países como tal, porque bueno, la condición de refugiado es evidentemente que no puedas estar en tu país. Entonces, no tendría mucho sentido, ¿no? Después de que seas refugiado, declarado por ACNUR, hayas hecho vida en otro país y después regreses a tu país en donde supuestamente estás escapando. Entonces, no veo esa posibilidad, no he visto los casos, pero no creo que se maneje así de esa manera. Pero ¿no crees tú que si la situación que te hizo refugiarte cesa y puedes regresar a tu país, no te pudieras readmitir y poder luchar en nombre de tu país, que de cierta manera ya lo hacen, porque ya Sí. yo voy a dar mi opinión, pero ¿no crees tú que si cambian las condiciones en ese país o cambian las condiciones que te hicieron irte, pues no pudieras volver a ser atleta de ese país? Oye, yo creo que pudiera evaluarse. Obviamente no creo que sea un tema cerrado. No hemos visto casos en las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos, pero de que puede evaluarse, puede evaluarse. Las situaciones cambian día a día, pero el problema está en los países que están implicados en todas estas situaciones, que no son situaciones fáciles, son situaciones de guerra. Entonces, es bastante delicado, ¿no? Es bastante delicado. Yo tengo fe de que si las cosas cambian directamente, porque este cambio o competir por el equipo de refugiados no cambia tu nacionalidad. La nacionalidad deportiva ya la tienes, entonces podría ser elegible, porque el problema es cuando básicamente no puedes ser elegible para tu país por alguna razón y tú eliges competir por ese equipo de refugiados y lo solicitas, ¿no? Entiendo yo que si se resuelve el problema debería poderse, pero bueno, como tú dices, es poco probable en este sentido. Yo sí quería decirte mi opinión al respecto. Me parece que esto es uno de los programas más maravillosos que tiene el Comité Olímpico Internacional. Y aquí nos podemos sentar y criticar al Comité Olímpico Internacional de diversas maneras, pero esto es algo no criticable. No criticable. Esto es positivo. Que tú le des la oportunidad a personas que han tenido que irse de su país, que no se tengan que cambiar de nacionalidad para poder competir y que han sufrido tanto en su éxodo, oye, de poder estar en unos Juegos Olímpicos, de poder representar un montón de gente que ha tenido que dejar su país por razones fuertes, sabiendo lo que es un trayecto, un éxodo, dejando todo atrás, tu casa atrás, tu vida atrás, lo difícil que es emigrar. Es muy difícil emigrar. Es muy difícil restablecerse, es comenzar de cero en otro país, y no de cero al nivel de cero, de probablemente menos cero. O sea, comienzas muy, muy atrás, a menos que hayas tenido mucho dinero, tengas la suerte de tener muchísimo dinero, pero de resto es una situación dificilísima. Integrarte en una nueva sociedad, acostumbrarte a una nueva sociedad, integrarte en el deporte como tal. Entonces, a mí esto del el equipo de refugiados me encanta y me duele enormemente que haya un venezolano. Es la segunda vez que hay un venezolano. ¿Nos quiere contar la primera, no? Sí, bueno, en la primera obviamente fue en los Juegos Olímpicos pasados y lamentablemente se repite esta historia que no lo esperábamos, sinceramente. Yo no lo esperaba. Cuando salió el equipo olímpico y vi que había una persona de Venezuela, sinceramente me tocó la fibra. Porque no te esperas, oye, tú ves casos de Siria, de Irán, de Afganistán, y los ves con un sentido, ¿no? Como que, ok, hay razones bastante graves. El de Venezuela evidentemente es una razón grave que la gente haya emigrado tanto. Los números, de hecho, también proporcionados por la ONU, nos dan de que hay una gran cantidad de venezolanos que han salido de nuestro país, pero ver que hay un venezolano duele, evidentemente duele.
Pero quiero quedarme justamente con algo del informe, de hecho, de ACNUR, justamente con la participación y el convenio que tiene con el Comité Olímpico Internacional, y es lo siguiente. La participación del equipo olímpico de refugiados en los Juegos Olímpicos no solo es un testimonio de su resiliencia y excelencia, sino que también envía un poderoso mensaje de esperanza, pertenencia e inclusión. Y eso es justamente lo que se quiere en el fondo, ¿no? Que a pesar de la adversidad, a pesar de lo malo, a pesar de las cuestiones que tenemos en contra, oye, estos chicos encontraron en el deporte una vía. Y espero, bueno, que disfruten los Juegos Olímpicos. Claro que sí. Bueno, yo quiero terminar diciendo, bueno, en la edición pasada fue el boxeador Edric Sela por Venezuela, el Indio Centeno, el que hace tiro deportivo. Y en este sentido es doloroso para ver venezolanos en esta situación. Es una realidad que nos tocó vivir y hay que entender que las personas refugiadas como tal no quieren ser refugiadas por elección. Están buscando mejores condiciones de vida y hay que ayudarlos en este sentido, porque nadie elige dónde nace, nadie elige que le pase un conflicto armado, nadie elige que le pase una catástrofe económica, nadie elige este tipo de cosas. Estas cosas simplemente pasan y tú estás por mala suerte en ese lugar y no tienes las condiciones para sobrevivir y tienes que buscar. Y en este sentido, directamente, buscas irte a estos países para crear una nueva vida y salvarte de esas condiciones inhumanas en las que están. Pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando los europeos vinieron a Sudamérica. Pasa ahora con Siria, con las guerras en Ucrania, con Venezuela y sus problemas de todo tipo, y con Nicaragua, con Cuba, etcétera, etcétera. Y por eso yo siento que esta es una iniciativa genial del Comité Olímpico Internacional de representar a esta gente desplazada ilegalmente en el mundo. Y en este sentido, la pregunta es para ustedes: ¿qué les parece este equipo de refugiados en los Juegos Olímpicos? ¿Les parece que está correcto? ¿Les parece que está incorrecto? ¿Cuáles historias encuentran ustedes más fascinantes? Déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Y bueno, con esto listo, vamos al último tema del día de hoy, también Juegos Olímpicos. Y la pregunta es: ¿qué pueden hacer los atletas y las marcas durante los Juegos Olímpicos y qué no pueden? Pareciera que esto es dificilísimo. Andrés nos trae el tema el día de hoy. ¿Ustedes sabían que los atletas no pueden realizar promoción en sus redes sociales durante todos los Juegos Olímpicos? Además, ¿sabías que tu marca no puede promocionarse durante los Juegos Olímpicos a menos de que seas particularmente socio? Quédate aquí para explicarte cómo y dónde funciona y qué reglamento tienes que seguir si tu marca o tu atleta está interesado en obtener ingresos y beneficios comerciales por remuneración, por supuesto, en todo esto que va de los Juegos Olímpicos de París 2024. A ver, los Juegos Olímpicos es el evento deportivo de mayor trascendencia en el mundo y por supuesto tiene uno de los sistemas más complejos de mercadeo para realizarse tanto para atletas como para marcas. Es sumamente complejo y por eso es que ellos tienen un reglamento en el cual se basan para que tanto atletas como marcas entiendan cómo debe funcionar durante este periodo tan específico. Tenemos una competición que ocurre cada 4 años, que es única en el mundo y que tiene un conjunto de características que la van a hacer y que las vamos a debatir ahora. Sí, cónchale, Andrés, sabes que lo primero que quisiera hablar es de la razón de este reglamento. ¿Por qué tú crees que el Comité Olímpico crea este reglamento? ¿Por qué hace este tipo de cosas? ¿Y cómo tú lo ves un poco desde el punto de vista del marketing? No como abogado como nosotros, sino ¿cuál es tu opinión de que hayan estas reglas desde el punto de vista del marketing? A ver, esto tiene muchos enfoques. El primero es que esta regla es conocida como la regla 40 y es la que te basa todo lo que deben hacer los atletas y las marcas. Sin embargo, esta regla ha ido actualizándose y desde 2019 empezó a darle oportunidad a los atletas para que obtengan beneficios, por supuesto, por su participación, bajo muchas premisas, bajo muchos lineamientos, pero para que ellos puedan tener un beneficio económico y que además puedan promocionar su imagen y muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Esto también tiene el lado que cuidan los Juegos Olímpicos y que hace el Comité Olímpico Internacional tiene un propósito este reglamento y uno de ellos es para proteger la sobrecomercialización del evento, también para mantener el evento de los Juegos Olímpicos como un
evento único, como algo muy especial, como lo es, para que no se desprestigie, y además también es un punto para darle, proteger o preservar a los socios comerciales que ellos tienen tanto a nivel internacional, a escala internacional, como son sus socios globales, como los socios que puedan tener cada federación, cada comité olímpico de cada país. Y por último, también pues es muy sencillo, hay que evitar, ellos lo quieren evitar, que es el ambush marketing o el marketing de emboscada, que es simplemente aprovecharse de un evento sin pagar por los derechos de autor, por todo el tema de propiedad intelectual, pero sacar un rédito económico o ser tendencia gracias a eso. Y cuéntanos cuáles más o menos son los principios de que trata este reglamento. En este sentido, cuéntanos un poquito qué se puede hacer, qué no se puede hacer con respecto a los atletas y las marcas como tal. Ok, lo primero que debemos ver es si tu marca es socia olímpica o no socia olímpica. Así te lo define el reglamento. Si es socia olímpica, por supuesto, es socio global o socio nacional. La mayoría de las marcas no pertenecen a este rubro, entonces tenemos que en consecuencia son socios no olímpicos y que tienen una cantidad de cosas que no deben hacer. Lo primero que no debe hacer una marca es utilizar un spot publicitario para los Juegos Olímpicos nada más. Ellos te dicen que debes de tener una antelación de 90 días y que además que empiece 3 meses antes, y no solo que comience 3 meses antes, sino que también vayas y no vayas a incrementar o hacer una escalada progresiva durante el periodo de los Juegos. ¿Para qué? Para evitar el ambush marketing o el posicionamiento de marcas que atenten en contra de los socios globales o nacionales, del Comité Olímpico Internacional o de los comités olímpicos nacionales. Eso es un tema nada más por ahí, ya tenemos que... Es difícil. Lo segundo es que si tú no eres un socio olímpico, no puedes utilizar ningún elemento que pertenezca a la propiedad olímpica. ¿Qué es la propiedad olímpica? Los emblemas, los símbolos, las banderas, los estadios, el nombre. No puedes utilizar nada que diga Juegos Olímpicos, en este caso París 2024, Olimpiadas, la mascota. No puedes utilizar los aros olímpicos en tu marca, no puedes hacer nada, absolutamente nada de eso durante los Juegos, porque no has pagado por ello. Entonces, prácticamente estás protegiendo. Al final, ¿quién es el que da la plata para hacer estos juegos? Tus socios comerciales. Tienes que darles protección, darles prioridad, y las marcas las marcas que no apostaron por esto directamente no pueden hacerlo. Y además tiene que ser lo que es denominado una publicidad genérica. No puede ser una publicidad que tenga cualquier tipo de elemento vinculado al atleta con los Juegos Olímpicos. O sea, no puedes tener un atleta con la medalla, no puedes tener un atleta en el momento que la proeza que realizó, si ganó una medalla de oro, si ganó una medalla de plata, si rompió un récord mundial. No puedes utilizar nada de eso. Tiene que ser algo muy, muy genérico y muy distinto. Y ahí es donde empieza la creatividad de cada departamento de mercadeo, de cada marca que quiera unir una cosa con la otra sin pasarse de la raya legal. No sé cómo ven ustedes esto, pero es bastante interesante porque tienes que obligarte a sentar el departamento de mercadeo con el departamento legal para poder hacer algo sin que borres una línea y termine en tremendo problema. Y yo creo que esto lo podemos ejemplificar justamente con lo que pasó en los Juegos Olímpicos pasados y el caso de Daniel Derks, que es la imagen que teníamos al principio de tu intervención, Andrés. Y es que justamente sabemos que Daniel Derks tiene un convenio con Red Bull. Y su casco, de hecho, lo había presentado por redes sociales, hizo un video bien bonito explicando su casco, que tenía la bandera de Venezuela, y Venezuela escrito con la tipografía que utiliza Red Bull para su marca. Y lo vimos, de hecho, en las prácticas a Daniel con su casco normal, y después de la competición vimos que tenía tachado el nombre de Venezuela. Y ahí empezó el revuelo. Pero ¿por qué Daniel se está tapando el nombre de Venezuela del casco? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? Y justamente la explicación está en la regla 40 que nos explica Andrés. Y no solamente el caso de Daniel, también uno de sus compañeros de la misma participación de BMX, Kenneth Tencio, de Costa Rica. Justamente también otro atleta que también tiene su convenio de patrocinio con Red Bull. El mismo casco, el mismo diseño. La única diferencia es que el de Kenneth decía Costa Rica y era gris, y el de Daniel decía Venezuela y era azul, justamente los colores de Red Bull y justamente con la tipografía de Red Bull. Y bueno, no se lo permitieron y tuvieron que competir con el nombre tachado en el casco.
Sí, muchachos, yo también iba a mencionar el caso de Daniel Der, se me adelantó Elena. Lo curioso de ese tipo de marketing de emboscada es que Daniel Der, todo el mundo sabe que es patrocinado por Red Bull y tuvieron una gran idea de escribir el nombre con la tipografía de Red Bull. Pero, sin embargo, a pesar de que hicieron eso, no pudieron tener la imagen visible de la tipografía. Sin embargo, en las fotografías de ese evento se hizo un meme casi que mundial o nacional donde Daniel Der se toca así la letra de Venezuela y es con la tipografía de Red Bull. Entonces, más allá de que no estuvo visible durante la competición, la gente sabe que al no estar allí, allí falta algo. Y cuando piensan en qué falta el logo de Red Bull. Entonces creo que de cierta manera lo lograron. Y sobre las prohibiciones de campañas de marketing que pueden hacer, yo creo que aquí los beneficiados son los atletas, porque se potencia más la marca personal del deportista al no estar vinculado a los Juegos Olímpicos, a las medallas o a su sponsor principal, que terminan siendo ellos los protagonistas y las figuras, y por eso es muy frecuente ver que luego de una campaña de Juegos Olímpicos, los atletas estén protagonizando las campañas deportivas o de marketing de casi todo el país en las vallas y en todas las publicidades de sus países. Es marketing de emboscada. Es aprovecharse de una situación por la cual no estás pagando por obtener derechos y por obtener beneficios ni privilegios. Pero fíjate que esto va un poquito más allá. Tanto que, por ejemplo, los atletas durante todo el periodo olímpico no pueden promocionar ningún producto, pero les dejan unas excepciones en sus redes sociales que van solamente para agradecer a sus sponsors, si los tienen obviamente, que le dejan un mensaje para cada evento, ¿ok? Hasta 2 mensajes diarios. Si tienes 2 publicidades, 2 anunciantes distintos, puedes tener hasta 12 o 13 oportunidades durante todos los Juegos Olímpicos para tú mandar mensajes teniendo estas premisas, que no puedes mandar lo que tú quieras, no puedes postear lo que tú quieras. Tienen que hacer videos hasta 0.15 segundos. No puedes hacer promoción directamente, decir, mira, gracias a esta bebida energética yo obtuve la medalla de oro. No puedes utilizar nada en la simbología de los símbolos, no puedes utilizar nada en los estadios. O sea, estamos hablando de que esto es un sistema de protección hiper complejo para defender y proteger los intereses 100% del Comité Olímpico Internacional y de la competición, para que se sumen más marcas y quieran participar en esto y que aporten más dinero. Puede ser justo o no, eso lo vas a decidir tú y eso lo vamos a comentar y lo puedes decirnos en nuestros comentarios. ¿Te parece que es justo que haya tantas restricciones para los atletas, para otras marcas que de repente no tengan esa cantidad de dinero para llegar y ser un sponsor global? Decídenos tú, cuéntanos, coméntanos en la caja de comentarios, dinos qué piensas. Tu opinión es súper importante para nosotros también. Un poco sin una de las patas principales, sin una de las columnas vertebrales de lo que representa ese atleta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que lo más interesante de estas normas es ir al debate de qué tan justas son. Porque no es por nada, pero si bien es cierto que se necesita mucho dinero para hacer unos Juegos Olímpicos, también se necesita mucho dinero para estar en los Juegos Olímpicos. Y tenemos que encontrar un balance. ¿Qué sucedió? Porque esta regla 40 cambió hace poco, cambió en 2019. Hubo unos atletas alemanes que hicieron siempre Alemania en estos casos, ¿no? Hicieron una denuncia a su órgano pro competencia alemán, diciendo, mira, el Comité Olímpico Alemán me prohíbe que yo haga publicidad de una cierta manera durante los Juegos Olímpicos, y eso es una restricción innecesaria al mercado mío y a mi forma de ganar dinero, y eso es un abuso de posición dominante del Comité Olímpico Alemán. En virtud de esto fue que se empezaron a permitir estas opciones de publicidad para los atletas, las cuales hoy en día están, antes no era posible, ahora son súper restrictivas. Vamos obviamente a ir cambiando eso, pero tiene que haber un balance. La gran pregunta es, ¿hemos encontrado un balance? ¿Se ha encontrado un balance entre estos atletas y el Comité Olímpico Internacional? Y yo creo que, en mi opinión, todavía no hemos llegado a ese balance. En mi opinión, todavía falta para llegar a ese balance. Necesitamos darle más derechos a los atletas, más oportunidades a los atletas. Yo entiendo que quien invierte en los Juegos Olímpicos no quiere tener una publicidad contraria. Perfecto, pero si los Juegos Olímpicos son grandes, no es solo por la institución que los organiza o por la magnitud del evento, también son grandes por los atletas que participan allí. Entendamos que los atletas son parte de la industria, no son un añadido a la industria.
y que ellos necesitan también dinero para sobrevivir, dinero para llegar a esos rendimientos tan altos. Entonces, esa es mi opinión particular sobre el tema. Y ya con esto cerramos el tema del día de hoy y ahí les dejo la pregunta a ustedes. ¿Qué les parecen estas reglas? ¿Les parecen justas? ¿Les parecen injustas? Déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, hemos llegado al final del programa del día de hoy y simplemente decirles muchas gracias por acompañarnos, por los comentarios que nos hacen, por estar con nosotros en cada programa y directamente si les gustó este programa, denle like, comenten y comparten. Si les gustó muchísimo más, por favor suscríbanse y denle a la campanita para enterarse de todo el contenido que vamos a estar dejando aquí en el canal. Y sin más ni más, darle la despedida a los que estuvieron el día de hoy con nosotros, la dama del derecho al deporte, Elena Mondaray. Bueno, un placer compartir con ustedes otro capítulo del Precio del Deporte y nos vemos en la próxima. También el pivote del mercado deportivo, el señor Moró. Gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por cada mensaje que nos dejan en cada uno de nuestros capítulos. Claro que sí, y también tenemos a el mago del diseño y la identidad del deporte, Brandon Bouquet desde Uruguay. Bueno, gracias por visitarnos y nos vemos en la próxima. Y con esto dicho, muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros cada programa, cada comentario. Estamos muy agradecidos con ustedes, con la audiencia y no tenemos más nada que decir, sino nos vemos en la próxima. Chao, chao. El precio del deporte. Producido por Laurel.